tú el que pones en el corazón de tu iglesia ese deseo de dar, como nos lo has enseñado a través de tu palabra. No es por obligación, no es por necesidad, Señor, sino que tú vas provocando en nosotros una gratitud que nos permite reconocer cómo tu mano ha estado sobre nuestras vidas en todas las áreas y cómo te has manifestado con una fidelidad incomparable sobre cada uno de nuestros hogares, Padre. Solo tú produces ese deseo en nuestro corazón de poder honrarte, y te damos gracias que nos permitas ese privilegio de poder hacerlo con todo el corazón. Permite que en esta mañana, Señor, nuestro dar sea con acción de gracias. Bendice al dador alegre, Señor. Tú dices que Dios ama al dador alegre. Permite que siempre que podamos dar, lo podamos hacer con alegría de corazón. Gracias por colocar ese deseo en todos y cada uno de nosotros. Lo que hay es mucha gratitud en nuestro corazón, porque tú permites que todo esto pueda ser posible en medio de nuestras vidas, Señor. Gracias por todo ese cuidado incomparable. Gracias por toda esa fidelidad, Señor, indescriptible. Señor, que a cada momento estamos experimentando sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, Padre. Gracias por esta obra maravillosa que estás haciendo en cada vida, en cada hogar. Y asimismo queremos orar por la vida del pastor Wilson y las palabras que tienes para enseñarnos a través de su vida en esta mañana, para continuarnos, Dios, edificando, enseñando y provocándonos, Dios, a correr a tus brazos y a entender cuál sea tu buena, perfecta y agradable voluntad para cada una de nuestras vidas. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Listo. Sí, si me ayudan a poner la mesita aquí otra vez. Encima, pues encima de la mesita. Encima de esa mesita. Que como atrás no ven nada. Bien. Me corresponde enseñar acerca de la mesa de los panes. Realmente son tres cositas maravillosas ahí, sencillas. Pero bueno, espero que haya una claridad y un deseo de poder entender esto como Dios quiere que lo entendamos. Hace muchos años atrás, estando muy pequeño, recuerdo que por algún motivo, no sé, me venía mucha curiosidad el asunto de los muertos, ¿sí? Yo veía a la gente en los funerales, pues en ese entonces los funerales se hacían dentro de las casas, ¿ya? Se cerraba la cuadra y eso había comida para todo el mundo y le repartían trago, y yo no sé qué era más duro, si la cuenta que tenían que pagar después o pagar todo lo que comía y toda la gente que iba. En fin, yo iba allá, yo veía a la gente llorando, yo veía un cajón allá, un vaso de agua debajo del ataúd, ¿sí? Cantidad de cosas ahí. Y bueno, una procesión, luego veía que llevaban ese ataúd por allá, yo no sabía qué ocurría. Más adelante, estando un poco más grandecito, en algún momento me tocó ir al cementerio y veía también que hacían el hueco, ¿no? Y ahí pues lo que había que hacer. Todo eso era como raro. En algún momento, estando haciendo una diligencia allá con mi mamá acerca de la muerte de mi padre, me dijo, sube a las escaleras y allá está el sepulturero. Y bueno, algo me dijo que le dijera, no me acuerdo qué. Yo subí y estaba allá lo que llaman el osario, y es una cantidad de huesos secos allá. Y yo así. Bueno, todo era ahí. Más grandecito ya. Recuerdo que en la universidad, donde está todo ese anfiteatro, que estudian allá todos esos cadáveres, yo miraba así por los huequitos cuando se podía, cuando había esa. Y me gustaba ver allá esos cuerpos allá secos y que una cantidad de cosas. Bueno, digamos que
como una inquietud por eso. No me daba como miedo, nada. Para abajo, para la parte de la Cuchilla del Salado, hay un cementerio, ¿no? Y en algún momento pues me dio por irme para allá, que a ver si encontraba algunos huesos o cráneos, todo eso. Pero era como por mirar, ¿sí me entiendes? O sea, no era nada de eso, eran cosas así. Uno va creciendo, digamos que las piezas van encajando como en su lugar. Ya después uno va entendiendo, ¿sí? Que es que la gente se muere, que es que le hacen un velorio, que es que lo meten en un ataúd, que es que le rezan a los muertos, que el muerto debe ir a un cementerio donde lo entierran y que después de determinado tiempo pues ese cuerpo se descompone y era lo que yo veía ahí por los huequitos en la universidad, y que después esos huesos los deben de sacar y algunas personas compran un osario, ya los tienen, y bueno, como que cada cosa iba encajando en su lugar e iba comprendiendo el porqué de cada asunto, ¿sí? Cuando Dios le dice a su pueblo, al pueblo de Israel, salen de Egipto, recordemos, y les dice, una vez ellos creyeron que Dios los iba a matar, porque cuando Dios les da la ley, ellos dijeron, no, pues es que no vamos a ser capaz con nada de esto. Moisés, sube tú y habla con Dios, y vienes y nos cuenta a nosotros a metros, porque ellos se alejaron. Más adelante Dios le dice a Moisés, bueno, construyeme un tabernáculo, yo habitaré en medio de ustedes. Ellos pensaron que Dios los iba a matar, que Dios no los amaba, que Dios, mejor dicho, los había desechado, pero entonces ya luego Dios les dice, haz un tabernáculo, ¿sí? O un lugar de reunión, yo voy a estar en medio de ustedes. Había una cantidad de cosas ahí que para ellos no encajaban tampoco, que las hacían, y todo eso era una sombra de aquello que iba a venir más adelante, que hoy para nosotros se va haciendo un poco más claro todo esto. Ejemplo, lo que veíamos ahorita con mi esposa acerca del candelabro, lo que nos explicaban los niños también, y ver que cada cosa tiene que ver con Jesús, pero también tiene que ver con nosotros mismos, ¿sí? Tiene que ver con aquello a lo que hemos sido puestos y llamados, que muchas veces no lo entendemos, pero cuando Dios nos permite a través de su palabra tener luz, decimos, bueno, cada cosa encaja en el lugar correspondiente, ¿sí? Y el ir conociendo las verdades de Dios, pues nos va haciendo mucho más responsables de muchas más cosas. A veces como que tenemos un Dios, pero para nosotros solitos. Aquí nosotros 20, 40, 50 o 100 que haya en una congregación, y es el Dios que amamos, y es el Dios que adoramos, y es el Dios que nos reflejamos nosotros acá, ¿sí? Pero se nos olvida que ese Dios nuestro es el Dios que anhela y desea ser sacado de las estructuras, ¿sí? Ser sacado de las estructuras. Esto acá, entendemos, no es una iglesia, es solamente una casalote donde venimos a hacer este retiro. El lugar donde nos reunimos allá en Manizales tampoco es la iglesia, es solamente un local que antes era una casa de familia, imagino. En unos meses quién sabe qué puede hacer, ¿sí? Cualquier cosa puede llegar a ser, y nosotros estaremos en otro lado, porque la iglesia somos tú y yo. Eso a veces se nos olvida. Entonces necesitamos sacar a Jesús, sacarlo en el buen sentido de la palabra, ¿no? De la estructura, y llevarlo, ¿sí? Y darlo, mostrarlo, y en el buen sentido de la palabra, ofrecerlo a las demás personas. Hay demasiada desigualdad en el mundo, hay demasiada injusticia, hay demasiada hambre, hay demasiado dolor, sufrimiento, destrucción, desolación, gentes que no tienen clara, tienen muy desdibujada la imagen de un Jesús bueno, precioso, maravilloso, cuando están viviendo una realidad muchas veces en sus vidas tan fuerte, tan tremenda, en su realidad cotidiana, ¿ya? Y a veces pasamos por el lado de ellos y no pasa nada con nosotros.
Porque cuando Jesús pasaba al lado de las personas, algo sucedía. Impactaba sus vidas con las cosas que Jesús hacía y decía. Ayer en la actividad que hicimos de las cuerditas, ¿sí?, que fue bien bonita, me pareció muy lindo. Estuvo con la hermana Clara que está allí. Y quiero contar algo que ella nos contó, lo cuento porque ella lo dijo abiertamente, entonces no hay problema. Entonces, bueno, eso creo, ¿no? Y ella decía que en su experiencia en el hogar, cuando por una cantidad de cosas que nos contó, después ella les contará a ustedes, ¿sí? Nos las contó a nosotros 5 que habíamos ahí, 6, ¿sí? Su hogar se termina y ella termina en la calle, literalmente en la calle, deambulando, buscando qué hacer para poder comer, para poder dormir en las calles, ¿sí? Muchas noches estuve en la calle y yo decía, me pensaba en eso, yo decía, uy, ¿hasta qué punto nosotros muchas veces pasamos por el lado de alguien que está en la calle y uno dice, ay, es que es vicioso, ay, es que esto, es que lo otro? Entonces uno muchas veces se justifica, ¿sí?, en el mal proceder muchas veces de las personas, los vicios que tienen, no, que piden es para vicio, que piden es para esto, para lo otro, como que, no, siendo que ella pida, no, estoy hablando de otros. Ella estuvo un tiempo en la calle, sí, pero bueno, su historia después nos la contará. Es solamente que, digo, a veces vemos gente en la calle, pero no sabemos qué hay detrás de esa persona, qué está sucediendo. Y muchas veces el asunto no es ni siquiera darle algo a alguien, darle algo económico, material que podemos hacer en algún momento, sino, yo creo que cuando vino el joven rico al delante de Jesús, y él dijo, no, yo cumplí todos los mandamientos, no sé, etcétera, etcétera. Mira que Jesús era bien preciso, ¿sí? Él sabía qué decir a cada quien, porque él no andaba haciéndole un milagro a cada persona, ni andaba dándole pan y peces a cada persona. A quien le debía de dar, pues le daba, pero a quien tenía que decirle algo fuerte o algo precioso en su corazón que le llenara, que lo fortaleciera, lo decía. O sea, era muy preciso en cada cosa que hacía o que decía. ¿Qué pasa con nosotros? Nos falta el discernimiento para saber qué hacer, qué dar o qué decir. ¿Ya? Nos justificamos de muchas cosas, pero yo creo que en esa comunión con Dios y en ese alimentarnos de Él es donde vamos a entender de verdad cómo hacerlo en cada persona de la manera que se debe hacer. La mesa de los panes, ¿sí? Nos va a mostrar algo muy bonito acerca, primeramente de Él, y luego, cómo estamos también nosotros aquí involucrados en esto tan bonito y tan maravilloso. Siempre que he visto, digamos, los implementos que se hacen para el tabernáculo, uno los ve que los hacen muy bonitos, muy pulidos, una cosa exagerada, pero realmente créeme que el asunto no era que quedaran muy bonitos, porque eso era labrado a martillo, como decía mi esposa ahora, ¿sí? Todo eso era labrado a martillo, una sola pieza, fundido, funda, martille y arme, funda, martille y dale forma, ¿ya? Entonces no había como las herramientas tremendas, maravillosas para hacer algo supremamente pulido, porque vuelvo y te repito, el asunto no era que quedara muy bonito, el asunto era lo que esto iba a representar. Como cuando Jesús, en la ley le decía a las personas, cuando hagas altar a Dios, no lo hagas de cantería, ¿sí? O sea, no lo hagan labrado, porque los paganos tenían unos altares exageradamente hermosos, o sea, eran lindos. Los labraban bien a martillos y eran de roca, a hierro, unas cosas bonitas. ¿Cuáles eran los altares que hacían el pueblo hebreo? Un montón de tierra o un montón de madera, y ahí sacrificaban, derramaban la sangre. Y eso para los paganos era una cosa asquerosa, horrible. Se burlaban de los hebreos y eso tan asqueroso, porque ellos tenían unas cosas muy bonitas, ¿sí? Entonces, igual en esta parte, al tener que labrarlo a martillo, ¿sí? Alguien decía en algún momento una frase, me gustó mucho, dice que cuando uno quiere con pincel, le toca con cincel, ¿sí? Y de verdad que muchas veces tenemos que ser labrados fuertemente para llegar a hacer lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Quiero que vayamos
un momento, por favor, a la escritura. Vamos allí a Éxodo. Éxodo en el capítulo 25. Sammy, me volteas el ventilador para allá, que es que me voltea todas las hojitas aquí, me da el favor, ponlo como hacia allá, que yo sé que los manos tienen calor. 25. Mira lo que dice. Vamos a leer, por favor, desde el 23. Eso. Ojo, pues dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos. 25-23. Cada codo era más o menos 45 centímetros, ¿sí? Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos, sus tazones con que se libará. ¿Alguien sabe qué es libar? Libar es una ofrenda derramada, ¿sí? Eso es libar, una ofrenda líquida que se derrama. Que se libará, dice, de oro fino las harás y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí de vez en cuando, ¿sí? Continuamente. Continuamente, muy bien. Y como hacía manera de figura, de pronto los que no la tienen muy clara, el asunto del altar, una carpa inmensa, grande, ¿sí? Supongamos allá donde están los carros era el atrio, ya, eso era a la luz natural. Digamos allá en la parte de la entrada hacia la cocina, hacia acá, hacia esta parte donde está este arquito, digamos que era el atrio, ¿sí? Y ya de este arquito hacia acá, el lugar santísimo, cada entrada tenía una puerta, ¿sí? Eran 3 entradas, 3 cortinas o puertas. La primera se llamaba camino, la segunda verdad y la tercera vida. Por eso fue tan confrontante cuando Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¡Pua! Eso fue un impacto para ellos, bien, pero bien fuerte. Allá en el atrio estaba lo que era el altar de sacrificio, que más adelante nos lo explicarán, el lavacro, ¿sí? Luego teníamos lo que mi esposa nos compartía ahora, el candelabro, la mesa con los panes y otra mesita también, ¿ya? El altar del incienso. Entonces Dios le dice acá a ellos cómo era que debían de hacer la mesa. Lo primero que quiero que recordemos, porque ya lo hemos visto, ya se los he compartido muchas veces, lo que representa la mesa, una mesa como tal en el contexto judío, en el contexto hebreo, ¿qué representa la mesa? ¿Quién recuerda? Cuando hablamos de mesa, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién recuerda? ¿Qué dice, hermana? Muy bien, compartir, unidad, ¿sí? Comunión. En el contexto hebreo, sentarse a la mesa, estar a la mesa con alguien, es un asunto de mucha intimidad, de mucha cercanía, de mucha identidad, de ser uno con la persona con la que me siento a la mesa, con la que comparto pensamientos, ideales, es mi hermano, es mi prójimo, es la persona a la que amo. Eso significa
la mesa, un hebreo no se sienta con cualquiera a la mesa. Quien se sienta a la mesa con un hebreo es porque es cercano y le ama. Tú y yo somos invitados por Él, por nuestro Señor, a venir a la mesa. Imagínate cuán cercano nos considera Él a nosotros, para invitarnos a su mesa. Por eso cuando compartimos la Santa Cena, es un asunto de hermandad, porque se habla de los panes y se habla de venir a la mesa, y es algo bien bonito y bien especial. Entonces, esta mesa representa a Cristo Jesús, que es el pan de vida, que entrega su vida a favor de su pueblo. Por eso sobre la mesa habían 12 panes sin levadura. Primero, ¿por qué sin levadura? Ya muchos lo deben de saber. ¿Qué representa la levadura? ¿Qué hace la levadura en el pan? Y también hace que el pan no solamente se infle, sino que más adelante se daña, ¿sí? Entonces dice panes sin levadura, que nos habla de Cristo sin pecado. El Cordero puro y santo que daría su vida por todos aquellos que creyéramos en Él. Si de pronto me regalan un vasito de agua, les agradezco mucho. Pero también esos 12 panes que había acá, hoy te repito, nos habla no solamente de Jesús, el pan de vida, el Cordero, el que iba a entregar su vida, sino también que esos 12 panes nos habla, ¿cuántas tribus eran? Nos habla entonces de las 12 tribus de Israel. 2 hileras de 6 panes, cada uno el número 6, en la escritura representa al hombre que fue creado, gracias, que fue creado en el día ¿qué? Vamos aquí como ponían antes del vasito de agua. En el día sexto, ¿sí? Entonces, 12 panes que representan las 12 tribus. Aquí hay algo bien bonito para entender, y es que la mesa del Señor es la máxima expresión de la presencia de Dios en medio de ¿qué? De su pueblo. La máxima expresión de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, por un lado, tenemos a Jesús como fuente continua de vida, como fuente continua de provisión para su pueblo, no solo en lo espiritual, sino que también Él nos provee en lo material, ¿sí? Cuando uno habla de panes de la proposición, esa traducción de pronto en nuestro lenguaje no nos habla mucho, no nos dice mucho proposición, porque uno tiene proposición como una propuesta de algo, ¿sí? Pero en el hebreo, esa palabra se traduce como la mesa de los panes de la presencia, o el pan del rostro, o el pan de continuo, porque debían de estar constantemente, de continuo, ahí, en la presencia misma de Dios. Entonces, tenemos a Jesús como fuente de vida y de provisión, y por otro lado, y prestar atención a esto, es un llamado a nosotros, como pueblo de Dios, para que tú y yo aprendamos a disfrutar de continuo de su rostro, a estar de continuo consagrados delante de Él y solamente para Él todo el tiempo, alejados también de toda levadura que corrompe, toda levadura que no agrada a Dios. Tú sabes cuál es la levadura que puede estar dañando tu vida, tu corazón. Tú sabes cuál es esa levadura que no puedes añadir a tu vida porque sopla, porque daña, porque corrompe. Y tú y yo sabemos, ¿sí?,
que nuestra tarea y el anhelo nuestro y el deseo de continuo tiene que ser estar de continuo en la presencia, contemplando su rostro, estando siempre, siempre delante de Dios, dedicados al Señor todo el tiempo, con gratitud, con amor a Él, que es nuestro pan de vida. ¿Qué es lo que dice Juan 6:48? Juan 6:48, ¿quién me lo quiere leer, por favor? Esto nos enseña, el que lo tenga me lo lee, nos enseña que la comunión, la necesidad de la comunión permanente de los fieles con nuestro Dios. ¿Qué dice Juan 6:48? ¿Sí? ¿Alguno lo tiene ahí? Yo soy el pan de vida. Entonces, el pan me habla, y quiero que pensemos en esto, ¿sí? Este pan me está hablando no solo de Cristo como fuente de vida que bajó del cielo. No sé si ustedes se han puesto a pensar en algo como la importancia y la connotación tan fuerte que ha tenido siempre el pan en la Escritura. Desde el momento en que ellos salen, recordemos el tiempo que estuvieron ellos en Egipto, ¿sí? Comían una cosa que llamaba matzá, que era un pan hecho a la carrera, ¿sí? Pan que ellos comían sin levadura, porque eso les permitía tener el estómago lleno más tiempo y así no demoraban mucho en hacerlo, ni tan era que trabajaran ni que produjeran. Un pan que se le daba a la gente que trabajaba y que necesitaban que produjera ese matzá. Y luego salen de allí de la esclavitud, ¿sí? Y pueden por primera vez comer un pan como en libertad, tranquilos. Luego salen de Egipto y Dios les envía el maná, ¿sí? Que caía, que venía del cielo. Ellos no lo entendían, que eso era figura, ¿sí? Del pan que iba a bajar, que iba a descender del cielo, como lo leíamos ahí en Juan 6:48. Entonces, esta mesa, como les decía ahorita al principio, nos habla de comunión. La mesa representa a Cristo. Esta mesa, y ya lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Un poquito más especificado. Representa a Cristo. Cristo tiene que ser la base de la comunión, del amor, de la fraternidad, de la entrega, de todo lo que se da y de todo lo que se hace en favor de las demás personas. No estoy hablando solamente en favor de nosotros aquí encerraditos, ¿sí? Junticos, ¿ya? Aquí es muy fácil querernos y amarnos. Bueno, así debería de ser, ¿no? Pero si la base de lo que nosotros estamos haciendo, si lo que sustenta nuestra hermandad, nuestra comunión, si las cosas que queremos expresar hacia otras personas no tienen como base que vengan del corazón de Dios, entonces todo lo que hagamos no va a servir. Tarde que temprano se derriba. Tarde que temprano, como no tiene una base como la que debe tener, pues ese fundamento se cae. En el tiempo que el Señor me ha permitido servirle y estar liderazgo, pastoreando, bueno, una cosa y otra, he podido estar como en diferentes asociaciones de pastores, y uno se da cuenta tristemente que esas asociaciones de pastores no tienen como base, como fundamento, el amor de Dios. Se fundamentan más en actividades, se fundamentan mucho en ciertos egos, en ciertas posiciones. Y muchas veces, como el fundamento de esa asociación no es el amor de Dios, entonces se viven dentro de ellos una cantidad de conflictos que lo que los lleva es a dividirse, a pelearse, a no querer saber nada al uno del otro. Porque cuando la base de esa unión es el Señor Jesús, pase lo que pase, no que no vayan a haber problemas, diferencias, las va a haber,
pero van a permanecer ¿cómo? Unidos. Por eso la importancia, ¿sí? Como esta mesa representa unidad, es imposible que nosotros estemos unidos si no lo estamos haciendo verdaderamente en el amor de Dios. El pan me habla también de ese Jesús como fuente de vida que bajó del cielo, sino que también nos dice, y aquí hay algo bien bonito, un pueblo en igualdad. Completa igualdad delante de Él, cuyo único alimento de ese pueblo tiene que ser solamente Él. Y cuando digo alimento, ¿sí? No estoy hablando solamente de orar y de leer la Biblia. Cuando hablo de que el alimento debe de ser Él, me estoy refiriendo también a todas aquellas cosas mediante las cuales nosotros emanamos a Jesús. O sea, qué bonito cuando nosotros entendemos que si Él es mi alimento, entonces aquello que estoy pensando, aquello que estoy proyectando, aquello hacia lo que estoy caminando, todo, absolutamente todo, tiene que ver y tiene que tener como fuente el propósito de Dios. Te pongo un ejemplo aquí, que hay jóvenes y hay personas solteras, ¿sí? Solo un ejemplo. Cuando tú decides entablar una relación de noviazgo, tú no puedes fundamentar esa relación de noviazgo si te piensas casar solamente en el amor. Es que lo amo o es que me ama. Porque si la estás fundamentando solamente en que lo amo y me ama, eso está fundamentado solamente en tus sentimientos y emociones. Pero cuando tú esa relación, o te estás proyectando un matrimonio, lo estás haciendo pensando en que ese noviazgo, ese matrimonio, sencillamente esa persona me va a ayudar y es la persona que me va a llevar a cumplir el propósito de Dios, entonces Él queda en un primer plano, tus sentimientos en un segundo plano. Eso también es alimentarnos de Él. Propósito. Si de verdad lo que estoy haciendo, ahora ya no en un plano de noviazgo o de proyección a un matrimonio, en todas las cosas, si lo que estoy haciendo, si aquello en lo que estoy invirtiendo energía, si eso me está verdaderamente llevando a cumplir, que se cumpla el propósito de Dios, eso es alimentarnos de Él, eso es querer comer de Él, eso es querer nutrirnos de Él. En la primera parte, en el tabernáculo, en el atrio, estaba lo que les decía ahorita, el altar, el sacrificio, estaba el lavacro, todo eso me habla allí. El altar me habla de salvación, el lavacro de consagración, pero aquí la mesa me está hablando de comunión. La mesa, y preste la atención a esto ahorita sí, estaba hecha de madera de acacia, recubierta ¿de qué? De oro. La madera, ¿sí? La madera representa la humanidad de Jesús. Y la acacia es una madera incorruptible, o sea, es una madera que no se pudre, que no se daña. Eso me habla a mí, entonces, de esa humanidad incorruptible de Jesús. Y el oro me habla entonces de la divinidad, de la pureza de Jesús. Entonces, mira que todo va cobrando sentido y cada pieza va encajándose en su lugar. Madera de acacia recubierta de oro. Humanidad, la madera acacia, incorruptible. Oro, entonces, la divinidad. Por eso en Juan 1:14 dice que el verbo oro se hizo carne, madera, incorruptible. Esta mesa había algo bien especial, y es que
Cuando hablamos de que son los panes la mesa de los panes de continuo, panes del rostro, nunca, 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 jamás podía faltar el pan en la mesa. Estos panes, ahorita hablamos a ver cada cuánto los renovaban, los cambiaban. Pero cuando ellos entendían de parte de Dios, recuerden que ellos los guiaba, ¿qué los guiaba por el desierto? En el día que iba la nube y en la noche la columna de fuego. Entonces, cuando ellos tenían su tabernáculo allí armado y entendían de parte de Dios que era tiempo de moverse, ellos cubrían esta mesa con 3 velos, con 3 cubiertas, ¿sí? Y al cubrirla, los panes debían de quedar ahí. O sea, ellos llevaban los panes, no podían quitarlos, tenían que estar de continuo. No se le olvide eso. La primer cubierta que llevaba era una cubierta de piel de tejón. Ya les hablé algo la semana pasada acerca del tejón. Los que no estuvieron les voy a recordar. El tejón es el único animal que la serpiente no lo vence. Un tejón se enfrenta contra una serpiente, la que sea, por más venenosa que sea, ¿sí? Y así lo muerda, así le inyecte veneno, el tejón cae dormido por 1 o 2 horas, eso es lo que hace el veneno, pero una vez despierta, se la sigue comiendo. No tiene problema, ¿sí? Entonces la primer cubierta nos habla de esa protección que tenemos de Dios en contra de todas las acechanzas del enemigo. Les dije que Jesús, la escritura mandaba allí en Levítico, en el Antiguo Testamento, que el calzado fuera de piel de tejón. Por lo mismo, por lo que representa, ¿sí? Esa figura del enemigo vencido. En lo segundo, era un manto que era de color rojo escarlata, ¿sí? Entonces tenemos la primera cubierta que era la piel de tejón, ¿sí? Totalmente cubiertos, guardados en contra de toda mentira del enemigo. Lo segundo, rojo escarlata. ¿Qué representa ese rojo? La sangre de Cristo. Muy bien. Y el tercer manto que llevaba era un manto azul, que representa lo celestial. Lo celestial, lo divino, lo glorioso. Obviamente, como toda mesa, 4 esquinas, ¿sí? Que representaban también entonces estas 4 esquinas. La manera como Jesús se revela en los 4 evangelios, como hombre, como siervo, como Dios y como sacerdote. Como hombre, como siervo, como Dios y como sacerdote. Aquí llevaba sus 4 anillos, ¿sí? Así, 4 anillos, 2 allá, 2 acá, y a través de esos anillos que iban 2 varas. 2 varas que los levitas, ¿sí? Más los coatitas, que era de la tribu de Leví, tomaban 2 hombres allá y 2 acá y llevaban las varas aquí en hombros, ¿sí? También recubiertas de oro, también esas varas entonces en madera de acacia. Entonces, 2 molduras. Y aquí hay algo bien bonito en estas 2 molduras que me hablan de, cuando uno empieza a mirar, a analizar esto y como las especificaciones que va dando allí, nos habla de 2 molduras o 2 cornisas, ¿sí? O 2 coronas o diademas, dicen otras versiones. Nos habla de Jesús coronado 2 veces. La primera, coronado como ¿qué? ¿Como qué? Como rey. Y la segunda, como sumo sacerdote. Como rey y como sacerdote. Por eso lo que nos explica ahora Magda, y es que Él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Reino. Por eso es que ahora también podemos nosotros comer de ese pan que solamente lo comían, ¿quiénes? Sacerdocio. No más. No más. Esto de rey y sacerdote, recuerde que en el Antiguo Testamento una persona no podía ejercer ambos ministerios o ambos servicios. O era rey o era sacerdote. ¿Recuerda lo que le pasó al rey Saúl? Que lo estudiamos en algún momento,
que quiso ejercer como sacerdote y quiso ofrecer el holocausto, y el Señor le dijo, no más, para afuera, ya no puedes más, eso no era tarea tuya. Ahora viene Jesús y ejerce como rey y también como sacerdote. Las varas, sí, que les explicaba ahorita, y los anillos. ¿De qué nos hablarán las varas y los anillos? Pues bien, el Señor no quiere ser transportado, ser llevado, y cuando hablamos de ser transportado o de ser llevado, estamos hablando precisamente entonces es de llevar, de transportar, de hacer aquellas cosas, ¿sí?, que nosotros decimos son para la gloria de Dios, son para el reino, son para el crecimiento, son para la obra. Tantas cosas que muchas veces decimos, así es que se hace. El Señor no quiere ser transportado a través de un sistema mecánico por inventos humanos, ni quiere que esos sistemas mecánicos sean dirigidos por personas. O sea, simplemente para aclararles esto, ustedes recuerdan en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, allí pasó algo muy tremendo con David. El arca de Dios había estado por mucho tiempo en manos de los filisteos. Se pegaba una encartada con eso los filisteos tremenda, que eso la mandaban para en unos bueyes hasta cierto punto, ¿sí? En la casa de un hombre, Obed-edom, allá creo que la dejaron. Entonces dijo David, no, pues traigamos el arca allá, que está allá en Silo, y traigámosla. Listo, vamos a traer la excelente idea, maravillosa idea de David. Es que David era el propio, o sea, Saúl nunca se le ocurrió traer el arca, a él no le importó. Ya estudiamos mucho de Saúl, que era un rey para sí mismo, no para Dios. Entonces, claro, David en su buena intención, porque obviamente había que llevar el arca, ¿cierto? Era lo correcto. Y llega y la pone sobre unos bueyes. Y cuando eso empezó a bajar la colina, ¡prua!, empezó a moverse para todos lados. Y Usa extiende la mano porque el arca se iba a caer. Y cae muerto, Usa. David dijo, ¿qué es esto? ¿Sabe qué? Dejemos la cosa así porque hace una pregunta bien bonita. ¿Cómo debe llevar el arca de Dios? Wow. ¿Cuántos meses duró allá? 3 meses, quieta. Cuando regresan por ella nuevamente, le atravesaron ¿para qué eran esos benditos 4 anillitos ahí? Tanto problema de Dios por 4 anillos ahí, 2 varitas. Es que todo tiene una manera de ser en el Señor. Todo tiene una manera de hacerse. Entonces ya la tomaron, ¿sí?, los levitas, pusieron las varas y la llevaron. Entonces Dios no quiere ser transportado a través de sistemas mecánicos, no quiere que esos sistemas, ¿sí?, sean dirigidos por personas que tratan de ayudar a Dios mientras lo que hacen es estorbar. O sea, si no lo hacemos como Dios quiere, lo demás que hagamos es estorbo. Entonces pensemos bien, ¿cómo lo estás haciendo con tu esposo? ¿Cómo te estás portando con él? Con tu esposa, ¿cómo la estás tratando? Esa es la manera de Dios. ¿Cómo estás tratando tus hijos? ¿Cómo estás llevando tu hogar? ¿Cómo te estás comportando en el colegio, en la universidad, en tu trabajo? Aquello que tú estás ejerciendo y que es tu entorno diario, ¿sí? El llamado que tú tienes de parte de Dios. ¿Cuántas cosas se te están ocurriendo? ¿Cuántas ideas? ¡Wow! Si no tienen como base el fundamento, la revelación, la manera como Él quiere que se haga, por muy bonito que parezca, Dios dice, no lo acepto, no lo apruebo, porque no es así como yo digo. Y estamos haciendo tantas cosas, hermanos. Aquí hay conmigo personas que tenemos llamado de Dios. ¿Cómo lo estamos haciendo? Algunos que ni quieren hacer absolutamente nada. Aquí hay madres, esposos, padres, hijos
Y tenemos una responsabilidad tremenda delante de Dios. ¿Y de qué manera nos estamos comportando? Si el llamado principal es a la comunión, ¿cómo estoy esforzándome realmente por esa comunión en mi entorno diario? A veces no nos quieren sino en la iglesia nomás. Tan bella la hermana, tan bello el hermano. O en la casa no lo quieren. Los vecinos no lo quieren. En la tienda ya no puede pasar por ahí porque ya le debe quién sabe cuánto al tendero. El dueño de la casa ya está que lo saca porque qué problema para que pague. Su papá, su mamá no lo quiere ni ver porque qué persona tan desagradable. O sea, una cantidad de cosas en nuestras vidas, una cantidad de conflictos dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro hogar, en el trabajo, mal compañero. Nadie lo quiere allá, qué pereza, por mala gente, por déspota, porque no ayuda, porque no colabora, porque es un problema para todo. El Señor no quiere ser transportado a través de un sistema mecánico, ni quiere que esos sistemas mecánicos sean dirigidos por personas. El Señor quiere pesar sobre los corazones de las personas que Él escogió, alzarla, llevarla. Él quiere pesar, o sea, hermanos, la Escritura nos dice claramente a nosotros: llevad mi qué, mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es ligero y liviana mi carga. O sea, sí hay que llevar una carga. Y sí hay que hacerlo. Y Dios quiere y sabe que en muchas cosas nos va a costar a nosotros. Porque no va a ser fácil muchas veces soportar ciertas situaciones. Pero si lo que me están viendo es a mí y no lo están viendo a Él a través de mi vida, qué triste, hermano. Qué triste eso. Sobre la mesa... Él escogió a los levitas de entre todo el pueblo de Dios, de la tribu sacerdotal, y no todos los levitas, sino que eran Aarón y sus hijos los que tenían que preparar el arca para ser transportada. Sobre la mesa debían estar entonces, como les decía ahorita, los panes. Y hay algo aquí bien especial, ¿sí? No era cualquier pan. No era cualquier pan sin levadura, obviamente, como cuando usted entra a la panadería, véndame un pan, pero ¿de cuáles? Diferente, uno ve ahí cantidad. Había un pan ahí especial, me impactó eso. Jalá, con K al principio. Jalá era un pan horadado. Jalá era un pan que había sido, mírenme acá por favor, un pan horadado, un pan perforado. ¿Por qué? ¿De qué me hablas de jalá? ¿Quién fue horadado? Sus manos, sus pies, su costado fueron horadados. Y algo más particular que tenía este pan, ¿sí? Y es que ese pan, según Levítico 24:5, ¿quién me lo quiere leer? Levítico 24:5 para que me ayuden ahí. Levítico 24:5. Hermano Jorge, ¿lo quiere leer, por favor? Y Carlitos me va buscando Isaías 53:5, por favor. Isaías 53:5 y Jorge 24:5. No tiene Levítico ese celular. Levítico 24:5, ¿quién lo tiene? De Aloña Oscaris. 53:5. Tomarás, dice, flor de harina. Yo me puse a mirar un poquitico acerca del asunto de la flor de harina porque me parecía como simpático que era flor de harina, porque uno se imagina que cogen como una flor, pues que el trigo no tiene flores. Entonces, cuando habla de flor de harina, está hablando de una harina que tiene que ser molida y remolida
y vuelta a moler una y otra vez, y daba como resultado una harina demasiado fina, demasiado pulverizada. Creo que es hoy en día con lo que trabajan repostería muy fina, muy fina. Entonces, dos cosas: un pan horadado, jalá. Sí, ya sabemos por qué, representaba a Cristo horadado. Y la flor de harina, ¿de qué me habla Isaías 53:5? A lo duro. Más él. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, Molido por nuestros pecados. el castigo de nuestra paz fue sobre él y por Sus llagas. fuimos nosotros. Mas él herido fue por nuestros pecados, molido. ¿Sí? Por eso habla de la flor de harina, hablándonos de el pan que iba a venir del cielo, que iba a ser horadado, molido por nuestras transgresiones también. Bien tremendo eso, ¿no? Bien bonito. Vamos allí a Juan, por favor, Juan 6. Y vamos a leer versículo 51 en adelante. Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, sí, y vivo yo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron en el maná y murieron. El que come de este pan y vive eternamente, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces, mira lo tremendo todo lo que nos dice aquí Juan 6, 51. Y aquí es donde tenemos que entender que comer, beber y alegrarse delante de Dios tiene que simbolizar para ti y para mí la máxima felicidad para los elegidos de Dios. Aquí lo maravilloso, lo grande y lo precioso que tiene de parte de Dios el nosotros poder ser invitados de su parte a sentarnos en la mesa, a compartir, cuando Él nos llama, a compartir la Santa Cena, porque mira todo lo que nos está hablando y lo que nos está representando allí. Recuerden que también leíamos ahora ahí, comenzando en Éxodo, acerca de, quiero que vayamos un momentico por favor a Levítico 24 del 7 al 9, cuando hablábamos de la jarra, del vino y todo lo que había allí. Levítico, vamos al capítulo 24. Y versículos 7 y 9, dice, 7 al 9, pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. ¿Si estás prestando la atención a esto que estamos leyendo? Vuelvo y te lo leo. 7, pondrás también sobre cada hilera de incienso, incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Ojo pues, cada día de reposo
lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Entonces, aquí están los pancitos, ¿sí? Venía entonces la tribu de Aarón, o los sacerdotes hijos de Aarón, ¿sí? Y mira lo que hacían: tomaban incienso, ¿ya? Que eran unas jarritas pequeñitas, coquitas pequeñas, y las jarras, encendían el incienso, y esto quedaba rodeado de ese incienso. Y cada día de reposo, cada sábado, entraban ellos, ¿sí? Y tomaban del pan, ¿ya? Comían entonces de ese pan. Ahora, ¿qué hacían? Entre esos utensilios que había sobre la mesa estaban las cucharonas, las copas, las jarras de vino. Ese vino lo que se hacía, por eso me parece tan bonito, tan especial, como hemos ahí representado también el asunto de la Santa Cena, de lo que hemos hablado siempre, de la unidad que tiene que haber y de la conciencia que tiene que existir en el momento de la cena. Tomaban ese vino, y ese vino, ¿qué dice ahí? Que era para libación. O sea que el vino lo que hacían era que lo derramaban como una ofrenda al Señor. A uno le parece eso como raro, ¿sí? Pero recuerden algo. Ustedes recuerdan una historia en la Escritura, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, versículo 15 en adelante. Después lo leen, se las voy a contar. David venía huyendo por mucho tiempo de Saúl. Entonces dice David: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén? Él anhelaba beber del agua. Él llevaba mucho tiempo fuera de su tierra, de su lugar que él amaba, y anhelaba tanto eso que él decía, aunque fuera a beber un poco del agua de Belén. ¿Y sabes qué hicieron los valientes de David? Fueron unos de ellos hasta allá, irrumpieron, entraron, yo no sé cómo hicieron. O sea, eso no era cualquier cosa, porque ellos estaban siendo perseguidos. Al ellos entrar y traer de esa agua, estaban exponiendo su vida, porque los podían matar. Y le traen agua a David. ¿Y sabe qué hace David? Dice: ¿cómo he de beber de esta agua con la cual pusieron en juego la vida de estos hombres? ¿Y sabes qué hizo? La derramó. Para uno eso sería, uy, ¿cómo así? Tan desatento, tan desagradecido. Pero es que era algo tan valioso, pero tan valioso, que él no se creía merecedor de tomar de esa agua. Y la ofreció en libación al Señor. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, recordemos Elías. Recordemos que él había orado y había dejado de llover por ¿cuántos años? 3 años. O sea, imagínate en una región como la que estamos hablando y sin agua. Y habían 450 profetas de Baal. Y él dice: ¿sabe qué? Vamos a hacer algo. El Dios, que sea realmente Dios, que responda con fuego. Cojan ustedes sus sacrificios y yo cogeré también mi sacrificio de 2 bueyes. Y vamos a ofrecerlo. Y el Dios que envíe fuego, ese es Dios. Si su Dios envía fuego, entonces lo adoramos a su Dios Dagón. Si es Jehová, entonces ustedes mueren. Y adoramos a Jehová. Ah, listo, hágale. Y llegaron los profetas de Baal y empezaron allá a ofrecer, y partieron el buey y gritaban y se sajaban y no sé qué. Y Elías empezó a reírse de ellos. Que de pronto su Dios está dormido, que no sé qué. Bueno, empezó a hacerles burla. Pasó la tarde y no sucedió nada. Dijo: tráigame el buey. Lo partió. ¿Y sabes qué hizo? Una zanja. ¿Qué mandó a traer? 4 tinajas de agua, y las vació. Llenó la... Estamos hablando de agua en ese tiempo donde llevaba 3 años sin llover. O sea, no era cualquier cosa. Tráigame otras 4 tinajas más. Y otra vez las derramó. Y otra vez pidió otras 4. ¿Qué estaba haciendo? Ofreciendo una ofrenda de libación al Señor. Y después llega Dios y envió fuego. La mujer que ofrece un frasco de perfume
de nardo puro, de un frasco de alabastro. Alabastro era una piedra como semitraslúcida, y ahí venía ese perfume y era exageradamente costoso. ¿Y qué hizo? Lo derramó. ¿Qué hacían los sacerdotes? Tomaban ese vino y lo ofrecían en libación al Señor. ¿De qué me habla el vino? De la sangre de Cristo, ofrecida como una ofrenda de obediencia y amor al Padre. ¿Cuánto costó esa sangre? Algo supremamente valiosísimo. 2 hileras de panes. ¿Cuál es la enseñanza? Cada tribu estaba en un mismo plano de aceptación delante de Dios. Los panes eran un memorial perpetuo de la aceptación de Dios. Así ocurre en nosotros. Todos hemos sido aceptados delante de Dios, no por lo que somos en nosotros mismos. Somos aceptados solamente en Cristo. Todos nosotros estamos en igualdad de bendición. No cabe lugar para la gloria humana. Ningún santo, ninguno de nosotros ocupa un mejor lugar que otro en la presencia de Dios. Ninguno. A esa posición de aceptación nos trajo Cristo. No hay que agregarle absolutamente nada. Como creyentes estamos completos en Él. Los sacerdotes venían y comían este pan puestos en pie. Ofrecían entonces allí lo que leíamos ahorita, el incienso delante del Señor. ¿Qué representa el incienso? Miremoslo a ver. Salmo 141:2 y Apocalipsis 5:8 para que terminemos y podamos ir a almorzar. Salmo 141:2. Salmo 141:2. Se los voy a leer. Dice aquí: suba mi oración delante de ti, ¿como qué? Como incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraban delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Qué bonito esto, ¿no? Entonces el pan era renovado cada 7 días, ¿sí? Eso simboliza nuestra necesidad de venir a la palabra divina de continuo y tomar alimento fresco. Ahí está, de continuo. Había alimento de continuo. Sobre el pan se ponía el incienso puro. Esta era una gran lección de la mesa. La Biblia, la palabra y el propio Señor representados en el pan, y la intercesión de Cristo por nosotros representado en el incienso que se ofrecía, y su sangre preciosa representada en el vino que se derramaba, y un pueblo completamente unido, estando de continuo consagrados delante de la presencia del Señor, teniéndolo a Él como base y como fundamento único. Amén. Vamos a estar de pie. Señor, gracias. Gracias por lo que eres y por lo que has hecho, Señor, en nosotros. Porque lo que somos hoy es fruto del amor tuyo. Y si no has hecho más, no es porque tú no quieras o no puedas, es porque yo no me he dispuesto. Señor, que haya un verdadero vínculo de amor y de unidad, no basados en la amistad humana, en tantas cosas que nos inventamos. Tantas veces fundamentamos esa unidad
en diversiones y en cosas que realmente, aunque no tiene nada de malo, pero si finalmente lo que hacemos no está inspirado en el deseo tuyo, pues de nada va a servir. Y si tú has sido nuestro alimento, pues también tú quieres que sea un alimento que lo pueda dar a otros. Y esos otros pues tienen que ser los que nunca se han alimentado de ti. Y no se trata solamente de salir a las calles y alzar la voz en público y hablar que tú eres Jesús, que tú eres Dios, sino que también se trata de reflejarte. Y también se trata de que si sí están viendo la persona de Jesús en mi entorno diario. A veces no estoy mostrando nada de ti, ven mi carácter, lo grosero, lo atrevido, las malas palabras, la gritería, el maltrato, la envidia, que soy mala paga, que soy un mal vecino, un mal compañero, que no doy una ayuda, que no extiendo mi brazo a nadie. Y eso es triste, porque si lo hiciera de la manera correcta, entonces también estaría dando de ese pan a otros. Señor, muchas gracias. Sé que hay cosas que van quedando en cada corazón y en cada vida, y necesitamos es que toda esta estructura humana que nos hemos creado, nos hemos inventado, toda esta manera de pretender ser iglesia, a veces tan equivocadamente, todo esto tiene que ser derribado. Dios, tú lo vas a hacer, y tendremos que llegar a lo que tú quieres, a lo que tú nos has llamado. Que Cristo tiene que pesar en nuestras vidas y ser llevado no bajo mecanismos humanos, sino llevar tu gloria a la manera tuya. En el nombre de Jesús, amén.